Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Me escuchan? Ok, ok. ¿Se mira la pantalla, chicos? No, doctor. Ahora, Ahora sí, doctor. ¿se mira la presentación? Sí, doctor. Sí. Ya. Eh, Marco, ¿estás ahí presente? Marco Polo, ¿estás presente? Aló, doctor. Ya. Vamos a empezar entonces. Empezamos. Sí, doctor. Ya les comuniqué a mis compañeros. Ya. Al finalizar me pasas como quedamos en una hoja Excel la lista, ¿ya? Sí, sí, doctor. Y al final le paso la asistencia de los ¿Cómo la ves compañeros. pasada a mi WhatsApp? Ok. Entonces vamos a empezar. Eh, me están escuchando, ¿no? Y están mirando la pantalla, ¿no, chicos? Sí, 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 doctor. doctor. Ya, ok, buenas noches. Vamos a empezar la clase de hoy, ¿ya? Como ustedes podrán apreciar en la pantalla, el tema es difteria, pertusis y tétanos. Son tres patologías que no son tan frecuentes, pero algunas están teniendo apariciones focalizadas en algunos lugares, sobre todo en lugares donde no hay una correcta cobertura vacunal. Entonces es bueno que siempre sepamos de ellas, cosa que si nos encontramos con algún caso, aunque sea sospechoso, podamos diagnosticarlo y confirmarlo o no de ser el caso, ¿no? El contenido de las tres patologías, vamos a tratar de seguir este esquema, ¿no? De repente hay alguna variabilidad en algunas de ellas, pero va a ser mínimo, ¿no? De siempre una definición, hablamos un poquito de la epidemiología, la patogenia, manifestaciones clínicas, complicaciones, cómo algunos exámenes auxiliares nos pueden ayudar a confirmar o a descartar estas patologías y, bueno, el tratamiento, ¿no? Y empezamos con un caso clínico. A ver, paciente de sexo femenino, edad 3 años 5 meses, sin vacunas por rechazo de padres, tiempo de enfermedad 3 días, síntomas, fiebre, odinofagia, malestar general, temperatura 38.5, frecuencia cardíaca 140 por minuto, frecuencia respiratoria 48, saturación de oxígeno 96.
observamos que la temperatura, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria están alteradas, ¿no? Incluso para la edad. Decaída, estridor laríngeo, adenopatías cervicales dolorosas con edema de cuello en toro y pseudomembrana blanco grisácea adherente en amígdalas y faringe que sangra al desprenderla. ¿Cuál sería la impresión diagnóstica? A ver, chicos, ¿alguna idea, algún comentario? ¿Alguien que se anime a dar una impresión diagnóstica? Puede ser cualquiera de las tres, porque no sabemos con cuál vamos a empezar, ¿no? No sabemos si con tétanos, si con pertusis o con difteria, ¿no? Pero, a ver, ¿alguien se anima? ¿Están ahí, no, chicos, o no están? Sí, doctor. Doctor, difteria. ¿Ya una opinión? ¿Alguna otra opinión? Pertusis. ¿Ya? ¿Otra opinión? Laringotraqueitis. Podría ser. La idea, de luego que revisemos el tema, es que ustedes estén confirmen o descarten esas impresiones de los que me las dijeron y los que no la dijeron, pero están pensando en algo, ¿no? De acá, ¿qué podemos notar, no? ¿Qué creen que es lo más importante de este caso clínico? ¿Qué antecedente creen que es lo más importante? Sin vacunas. Obviamente, claro que sí. Sin vacunas. Es un paciente con vacunas incompletas. ¿Qué otra cosa podrían destacar de acá? Odinofagia. ¿Qué otra cosa? Es estridor Cuello de laríngeo, toro. el cuello de toro, que son adenopatías, y la pseudomembrana blanco-grisácea, ¿no? Entonces, al repasar el tema se van a dar cuenta que es un caso casi de libro, ¿no? Pero si no lo leemos, pues no vamos a pensar en ese caso. O también tiene diagnósticos diferenciales que son más frecuentes, porque esta patología en realidad no es muy frecuente, ¿no? Pero ¿qué nos puede llevar a pensar que es el diagnóstico que uno de ustedes lo ha dicho, el que no tiene vacunas, que es un antecedente de mucha importancia, ¿ok? Difteria, enfermedad infectocontagiosa causada por una bacteria que es el Corynebacterium diphtheriae, infecta principalmente las vías respiratorias superiores, naso, orofaringe, amígdalas, laringe, produce una toxina que afecta a otros órganos. ¿Qué es lo más importante de esta patología? Que produce justamente una toxina que va a ser la que va a causar la mayor cantidad de daños locales y sistémicos y que te puede llevar a la muerte. ¿Cuál es el agente etiológico? El Corynebacterium diphtheriae. Es el agente etiológico principal de la difteria en humanos. ¿Y qué es lo más importante? Que produce una toxina, que es la toxina diftérica, que es el principal factor de virulencia, ese es el que va a causar el mayor daño tanto local como sistémico y como ya les dije es el que puede llevar a la muerte al paciente. 4 biotipos de Corynebacterium, el gravis, intermedius, mitis y bielfanti. El que produce la sintomatología más grave es el gravis y el que produce la sintomatología más leve es el mitis. ¿Ok? Las cepas no toxigénicas raramente producen enfermedad. El Corynebacterium diphtheriae tiene varios tipos de cepas, ¿no? Pero lo que nos interesa son dividirlo en dos grupos, las que producen toxinas y las que no producen toxinas. ¿Cuáles son las que nos interesan clínicamente hablando, las que pueden causar daño? Las que producen toxinas, ¿ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta? El más importante es el que está de rojo. Inmunizaciones ausentes o incompletas que aparecía en el caso clínico que hemos mencionado, ¿no? Contacto con una persona enferma, hacinamiento, falta de saneamiento ambiental, niños menores de 6 meses. Son factores de riesgo que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero el más importante son las inmunizaciones ausentes o incompletas. Es por eso que en cualquier anamnesis que ustedes realicen en una consulta pediátrica y en cualquier grupo etario, tienen que preguntar si tiene vacunas completas o no. ¿Ok? No se olvide. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas
que nos puede causar esta patología. Signos y síntomas dependen del sitio de la infección, del estado de inmunización del huésped y del paso de la toxina a la circulación sistémica. Se clasifica según la localización anatómica de la infección inicial y de la membrana diftérica. El niño, ¿cómo puede empezar la sintomatología? Al inicio, síntomas inespecíficos, cefalea, dolor de garganta, malestar general, fiebre, membranas diftéricas en vías respiratorias altas. Esta patología tiene que ver más que nada con la aparición de esta membrana blanco-grisácea, coalescente, sangrante, sobre todo al desprender. ¿Ya? El daño que puede causar esta enfermedad en el paciente depende mucho de la extensión y de la localización de esta membrana, ¿ok? Hay diferentes tipos, de acuerdo al lugar donde se localice la difteria, el daño y la sintomatología es diferente, ¿no? Si se localiza a nivel de la nariz, se llama difteria nasal, se asemeja a un resfriado común, produce una rinorea que puede ser mucopurulenta, prurito nasal, el labio superior de la boca puede sangrar y produce un mal olor. Pero la absorción de las toxinas es escasa cuando la difteria se localiza a nivel de la nariz. La difteria faringoamigdaliana es la más frecuente y la más grave. ¿Qué síntomas nos puede producir? Fiebre, hiporexia, dolor faríngeo, malestar general, disfagia. En 24 a 48 horas se puede cubrir de membrana blanco-grisácea que sangra al desprender, que puede extenderse, que este es un signo típico de la difteria faringoamigdaliana, pero no es frecuente. Se presenta en 1/3 de los pacientes con este tipo de difteria faringoamigdaliana, que puede causar también adenopatías cervicales y edema, y es por eso que el paciente muestra o presenta un cuello, lo que se llama cuello de toro, ¿no? Forma grave como toxemia creciente que puede originar la muerte en 7 a 10 días si es que no la diagnosticamos a tiempo y si es que no instauramos un tratamiento oportuno. Entonces, la más frecuente es esta difteria faringoamigdaliana. Difteria laringea es la extensión de la faringe, la laringe, ¿qué nos va a causar? Disfonía, tos, fiebre, estridor inspiratorio, retracciones de los músculos respiratorios. Los síntomas que nos va a producir la difteria laringea es por obstrucción de las vías aéreas, por desprendimiento de membranas, congestión y edemas. ¿Cuál es la cadena de síntomas que va a producir una difteria a este nivel? Puede producir una hipoxia, cianosis, postración, coma y muerte. El mayor daño que produce la difteria es, como les dije, cuando aparecen esta membrana blanco-grisácea y la extensión que puede empezar en orofaringe y puede extenderse, por ejemplo, hasta laringe, tráquea, bronquios, puede producir una obstrucción, porque ustedes saben de que el tracto respiratorio es como un tubo, entonces si aparece ahí una membrana, obstruye. Entonces eso ya impide el paso normal de aire hacia los alvéolos pulmonares. Esa es una. 2, como hay ya necrosis en el epitelio del tracto respiratorio, ¿esto qué puede producir? Esto puede producir que se desprendan estas células necrosadas y puede producir también una obstrucción aguda y una insuficiencia respiratoria. Y 3, esta membrana blanco-grisácea típica de la difteria va a producir una toxina que se va a distribuir en forma sistémica en todo el cuerpo y va a producir un daño a nivel local y a nivel de otros órganos. Por ejemplo, el miocardio, sistema nervioso, los riñones, y esto puede llevar a producir la muerte efectivamente, siendo la mayor complicación la afectación del corazón a través del
los trastornos o problemas que pueda causar en el miocardio. ¿Ok? Entonces, de las difterias, la más común, la difteria faringoamigdaliana. Típico característico de este tipo de difteria, la presentación de esta membrana blanco-grisácea. Del tamaño de la extensión depende la gravedad de la patología. También es típico de la difteria faringoamigdaliana que se produzca adenopatías cervicales, por consiguiente el paciente va a presentar un cuello de toro. Acá tenemos dos tipos de dos orofaringes lesionadas. En el cuadro del lado izquierdo de su pantalla hay una orofaringe eritematosa, que eso es lo más frecuente, perdón, en 2/3 de los pacientes que pueden llegar a tener difteria. Y en el cuadro derecho está la membrana blanco-grisácea, que al inicio no es coalescente y luego como que se fusiona, se une. Es sangrante y es difícil de desprender, y cuando uno la desprende, como les digo, produce generalmente un sangrado. Pero no es lo más frecuente encontrar esta membrana blanco-grisácea, que es rica en este microorganismo, ¿no? El Corynebacterium diphtheriae. No es frecuente. Si la difteria no es frecuente, cuando se produce, 1/3 de pacientes nomás hace este tipo de membrana blanco-grisácea. 2/3 solo presenta una orofaringe eritematosa, como se ve en el cuadro del lado izquierdo. Otros tipos de difteria cutánea, que se va a producir una úlcera con bordes definidos y base membranosa. También se puede observar una membrana blanco-grisácea en la piel. ¿Cuándo debemos sospechar que una lesión en la piel puede ser una difteria cutánea? Cuando observamos una lesión ulcerada, de repente eritematosa al inicio, que no cura en 2 semanas. Entonces podemos sospechar. Ahí tenemos que ampliar nuestra anamnesis, ampliar nuestra historia clínica y ver sobre todo si este paciente tiene todas sus vacunas, donde vive, familiares, ampliar la historia clínica, ¿no? Y eso nos puede llevar a pensar en que podría ser una difteria cutánea o no. Entonces, una lesión que no ulcerada, que no mejora en 14 días, difteria cutánea podría entrar dentro de los diagnósticos diferenciales. Difteria vulvovaginal, lesiones ulcerosas y confluentes en los genitales. Difteria conjuntival, ataca la conjuntiva del ojo, produce enrojecimiento, edema y lesiones membranosas a ese nivel. La difteria del conducto auditivo externo, secreción purulenta persistente en el conducto auditivo, ¿no? Pero no son tan frecuentes. La miocarditis es una de las complicaciones, es la principal complicación, la que nos puede llevar a la muerte. ¿Cómo podemos reconocerla? Generalmente se presenta a 7, 14 días después de iniciados los síntomas. Puede haber alteraciones al examen físico, alteración en los ruidos cardíacos, pueden aparecer soplos, pero sobre todo lo que nos va a ayudar son los exámenes auxiliares, ¿no? El electrocardiograma, una ecocardiografía y el dosar las enzimas cardíacas. Eso es lo que nos va a confirmar o descartar el diagnóstico. La neuritis, que son patologías a nivel del sistema nervioso, ya sea central o periférico, también es una de las patologías frecuentes, pero menos que la miocarditis, ¿no? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Una correcta historia clínica. Un paciente que nos viene con la sintomatología que ya hemos mencionado, ¿no? Al inicio puede parecer un resfrío común o una faringitis, pero una correcta anamnesis, como siempre les digo, la anamnesis es lo más importante en la historia clínica. Se complementa con el examen físico y se complementa con los exámenes auxiliares, pero en los casos más difíciles que tengamos, debemos de incidir en la anamnesis. Es la que nos va a llevar a pensar en las diversas patologías, ¿ok? Entonces, una correcta historia clínica, una buena anamnesis, un examen físico. Siempre no se olviden nunca de examinar orofaringe, porque podemos encontrar, si bien es cierto, esta membrana
blanco grisácea no es lo más frecuente, pero aparece en 1/3 de pacientes con difteria faringoamigdaliana, que es la más frecuente de las difterias. Si encontramos, sospechamos de una difteria faringoamigdaliana, entonces, ¿qué es lo que debemos solicitar? Pues un frotis de orofaringe, solicitamos un gran, el Corynebacterium diphtheriae es un gran positivo, cultivo con la técnica adecuada, ¿no? Utilizando hisopos adecuados, de la zona de la orofaringe, con la secreción obtenida de desprender la membrana, la colocamos en medios específicos que pueden ser del Loeffler o del agar telurito y la mandamos a un laboratorio que nos pueda realizar el cultivo, ¿no? Que realmente el Instituto Nacional de Salud en el Perú, ¿no? Siempre nos va a servir reactantes de fase aguda como un hemograma completo, un PCR cuantitativo, punción lumbar si es que hay alguna manifestación clínica neurológica. Si estamos pensando en que al examen físico, digamos, la frecuencia cardíaca está alterada, ya sea si encontramos taquicardia o una arritmia, podemos solicitar un electrocardiograma, donde vamos a encontrar cambios en el segmento ST, en la onda T, arritmias. Nos puede llevar a pensar que es una miocarditis, solicitemos un ecocardiograma o el dosaje de las enzimas cardíacas. Prueba de función renal, que es el tercer órgano que se puede afectar. El primero, recuerden, miocardio. Segundo, sistema nervioso, central o periférico. Y el tercero, el riñón. Puede haber una necrosis tubular aguda que si no diagnosticamos a tiempo, puede llevar a una insuficiencia renal aguda. Diagnósticos diferenciales. Si estamos ante una difteria nasal con cuerpos extraños en nariz, una sífilis congénita. Si estamos pensando en una difteria faringoamigdaliana, que es la más frecuente, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Una amigdalitis cetocócica membranosa, que es un cuadro más aparatoso, más agudo, un paciente que debería tener sus vacunas completas, es un paciente que luce tóxico. La mononucleosis infecciosa, la amigdalitis herpética primaria, candidiasis a nivel de orofaringe. Y si es una difteria laringea, un CRU, el diagnóstico diferencial es CRU infeccioso, CRU espasmódico, un cuerpo extraño en laringe. Si ya tenemos el diagnóstico, estamos pensando en una difteria faringoamigdaliana, que como les digo es la más frecuente. Primero, medidas generales. Ante la sospecha, hospitalización y aislamiento. Recuerden que es una patología contagiosa hasta 14 días después del inicio de la enfermedad. Si no tenemos un ambiente de aislamiento, pues tratemos de tener separados a los pacientes en los cuales estamos sospechando por lo menos 2 metros de las camas de otros pacientes. Porque la mayor transmisión es por vía respiratoria, por gotitas, ¿no? Que nosotros expulsamos al toser o al estornudar. Entonces, que tienen más de 15 micras. Entonces, ante más de 15 micras es una gota de que no se suspende mucho tiempo en el aire, que no va a ir más allá del 1,5 metros, por eso que se sugiere que la distancia entre las camas sean 2 metros y que necesita de una exposición por bastante tiempo con un paciente que tenga esta enfermedad, ¿no? Entonces, el estar cerca, vivir, por ejemplo, con este paciente es un alto factor de riesgo, ¿no? Y si, digamos, no vivimos con este paciente, tendríamos que estar, digamos, en un ambiente por lo menos 1 hora con un paciente que contagia o que sea portador, para nosotros tener un alto riesgo de poder adquirir esta enfermedad. La desinfección de objetos en contacto con el paciente y sus secreciones, reposo por 2 semanas y una hidratación adecuada. Recuerden que es un paciente que puede tener mucho dolor por las lesiones en orofaringe o tener problemas para deglutir alimentos. Entonces,
si no puede deglutir alimentos o tomar agua con facilidad, lo importante es mantener una correcta hidratación, ¿ok? Dieta líquida, blanda, de alto contenido calórico, sobre todo si pasa lo que ya les he mencionado, ¿no? En el caso de la difteria faringoamigdaliana, con bastante irritación o que presente algún tipo de membrana blanco-grisácea. Fármacos sintomáticos, analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios. Recuerden que el antipirético, analgésico también más utilizado en pediatría es el paracetamol, a la dosis que ustedes ya conocen, 10 a 15 miligramos por kilogramo por dosis, no pasar de los 2 gramos por día, y la aspiración de secreciones de ser necesario. Tratamiento específico, si estamos hablando de una difteria faringoamigdaliana con una membrana blanco-grisácea, que estamos diciendo de que las mayores complicaciones es en los pacientes que presentan esta membrana blanco-grisácea, entonces debemos utilizar la antitoxina. Sin esperar la confirmación bacteriológica, demora, aumenta, si nos demoramos en colocar la antitoxina, aumenta el riesgo de miocarditis, neuritis y de muerte. ¿Qué es lo que va a hacer la antitoxina? Neutraliza la toxina circulante. No neutraliza la toxina que ya invadió la célula. Es por eso que si sospechamos, si tenemos un paciente con factores de alto riesgo o que nosotros pensemos que se puede complicar o que tienen al examen físico, a realizar la historia clínica, sospechamos que puede haber alguna complicación tanto en miocardio, sistema nervioso o riñones, entonces iniciemos la antitoxina de la forma más precoz posible, ¿no? Para tratar de neutralizar la toxina circulante, porque la toxina que ya invadió la célula no la podemos neutralizar. La vía adecuada para la antitoxina, la vía endovenosa. La antitoxina la dosis es igual para niños o para adultos. ¿Cómo sabemos la dosis que tenemos que utilizar? De acuerdo a la localización y a los signos clínicos que presenta cada paciente. Por ejemplo, si es una localización faríngea o laríngea con una duración de 48 horas o menos de la sintomatología o una localización cutánea, la dosis debería ser de 20.000 a 40.000 unidades, lo que debemos utilizar. Si es una localización nasofaríngea, de 40.000 a 60.000 unidades. Si es una enfermedad extensa con una duración de 3 o más días, una tumefacción difusa del cuello, es decir, el cuello en toro del paciente, con la presentación de la membrana blanco-grisáceo, si es un paciente complicado, debemos utilizar la dosis más alta, que es de 80.000 a 120.000 unidades. Antibióticos debemos utilizar en pacientes con diagnóstico de una difteria faringoamigdaliana o en pacientes complicados, en pacientes de alto riesgo. Elimina la bacteria, disminuye la producción de la toxina, enlentece la propagación local y reduce la transmisión. ¿Cuáles son los medicamentos de elección? Los macrólidos, la eritromicina, en dosis de 40 a 50 miligramos por kilogramo por día, cada 6 horas, no pasar los 500 miligramos por dosis. La penicilina también es una opción en pacientes severos que no puedan, en los cuales no podamos dar una vía oral, utilizar una vía oral. El paciente, una vez que iniciamos el antibiótico, ese paciente a las 48 horas ya no debería contagiar, si es que el medicamento está haciendo su efecto como nosotros esperamos. Tomar un cultivo de control al completar el tratamiento. La inmunización con toxoide difterico durante la convalecencia. Sabemos de que ya sea las vacunas o un paciente que tiene la enfermedad no va a tener una inmunidad que se perpetúa en el tiempo, ¿no? Entonces, a pesar de que utilicemos la antitoxina o los antibióticos, debemos tratar de vacunar. Si no está vacunado, debemos tratar de vacunar a este paciente en la etapa de convalecencia.
les hablé de los antibióticos, que en pacientes complicados que tienen una difteria faringoamigdaliana, que es la más frecuente, y si presenta la membrana blanco-grisácea o tiene algún factor de riesgo, es decir, es un paciente no vacunado que presenta adenopatías cervicales, es decir, el cuello de toro, que es menor de 6 meses o que tiene alguna otra comorbilidad, debemos iniciar con el antibiótico y con la antitoxina. Eso es lo más precozmente posible. Dentro de los antibióticos, si el paciente tiene leve, es una patología leve a moderada, es decir, no tiene problemas si le administramos vía oral, los macrólidos, la eritromicina, es el medicamento de elección. De 40 a 50 miligramos por kilogramo por día, como ya les dije, dividido cada 6 horas, máximo 500 miligramos. También se puede utilizar la acitromicina, 10 a 12 miligramos por kilogramo una vez al día, no pasar los 500 miligramos al día. Cualquiera de los, perdón, de los tratamientos que utilicemos por 14 días. Y si son pacientes severamente enfermos que no toleran la vía oral, pues vía endovenosa, ya sea la benzilpenicilina aquosa, 100.000 unidades por kilogramo por día, no pasar los 2.4 gramos por día, o la benzilpenicilina procaínica, que es de administración intramuscular, 50.000 unidades por kilogramo una vez al día. Cualquiera de los dos tratamientos, 14 días. Es decir, en resumen, cualquier antibiótico que utilicemos en pacientes con una difteria faringoamigdaliana, que ya nosotros, aunque sea sospechemos de ese diagnóstico, es por 14 días. Preguntas sobre difteria. Chicos, ¿alguna pregunta sobre difteria? De momento no, doctor. Ok. En el 2020 creo que hubo... Mire, yo no he visto hasta ahorita un caso de difteria. Simplemente lo que he podido leer, lo que he podido escuchar, ¿no? Pero en el 2020 hubo un caso de difteria diagnosticado en el Hospital 2 de Mayo. Es una niña que tenía como antecedente principal que no tenía vacunas. Sus papás también tenían vacunas incompletas, trabajaban en un lugar de alta exposición, muy concurridos. La niña empezó con fiebre, con dolor de garganta, y cuando fue al hospital, como les digo, el Hospital 2 de Mayo, al examen, presentaba esta membrana blanco-grisácea. Se le examinó, presentaba alguna alteración al examen cardiovascular, se sospechó de una miocarditis, se inició antibiótico, se le aisló, tratamiento de soporte. Lamentablemente en el Perú no había la antitoxina, se tuvo que encargar, si no mal recuerdo, de Colombia. Llegó a los 3 días, ya no fue una colocación precoz, la paciente falleció. Entonces, hay que tener en cuenta siempre, creo yo que ahora sí hay antitoxina porque ha habido algunos brotes de difteria en países vecinos también. Entonces hay que tener cuidado y nuestro principal modo de defendernos es la vacunación. Entonces, siempre estar detrás de la vacunación. Decirles a los papás que hay que vacunar a los niños y nosotros siempre preguntar en toda consulta si el paciente está vacunado o no. Sobre todo la vacunación primaria. ¿Cuál es la vacunación primaria? En el caso de difteria, la que se realiza a los 2, a los 4, a los 6 meses y los refuerzos a los 18 meses y a los 4 años. Esa es la vacunación primaria. Luego de eso ya vienen los refuerzos, que son a partir de los 10 años de vida y que se deberían realizar cada 10 años. ¿Ok? Ténganlo en cuenta, chicos. A ver, escuchemos esto. No se escucha, doctor.
¿Mi voz sí se escucha? Su voz sí, doctor, pero el audio no se escuchó. Este. ¿Ese se escucha? ¿Marco? ¿Sí se No, escucha? no se escucha, doctor. No sé por qué no se escucha. ¿Nada? No, no, doctor. Bueno, no, la verdad no sé por qué no se escucha, pero como van a colgar en la plataforma del UPT van a colgar la exposición, seguro ahí van a poder escucharlo, ya. No sé por qué no se puede escuchar. ¿Nada? No, no, doctor. No se Bueno, escucha. bueno. Sigamos nomás entonces. El siguiente tema es pertusis, tosferina. Los audios son episodios de accesos de tos típicos de la pertusis y la tosferina, ¿no? Lo ideal hubiese sido que lo escuchen, ¿no? Pero Leo, si no te paso la exposición y ahí yo creo que lo van a poder escuchar, ¿no? Son accesos de tos emetizantes típicos con el gallito inspiratorio típico que tiene esta enfermedad. Em, Llamada también coqueluche, causada por la Bordetella pertussis. Hay un síndrome que se llama coqueluchoide, que es un cuadro clínico indistinguible de la tosferina. ¿Cuál es lo que se diferencia de la tosferina o coqueluche? De que en el síndrome coqueluchoide no se identifica la Bordetella pertussis o parapertussis. ¿Ok? O sea, es decir, son manifestaciones clínicas parecidas a la tosferina, pero que son causadas por otros agentes, o virus o otros agentes bacterianos. ¿Ok? La tos es una tos paroxística quintosa seguida de un estridor inspiratorio llamado gallo o gallito. ¿Ok? Esos audios tienen esa tos característica, ¿no? Y le voy a pasar la exposición para que los puedan escuchar. Los casos de tosferina tienen una incidencia acumulada en el Perú del 2000 al 2025. Ustedes observen en este esquema cómo tiene ha habido picos, descensos. En la época de la pandemia, observen ustedes, casi en las últimas barras, en el 2020, 2021, 2022, casi no hubo casos y una de las causas era de que estábamos pues en nuestras casas, ¿no? Que no se podía salir, que no se iba al colegio, que todo era virtual, no se iba a la universidad, no había muchas reuniones, entonces no había mucho contagio, obviamente. Pero lamentablemente la cobertura vacunal también disminuyó. Cuando ya empezamos a salir, notan ustedes en las barras como en el 2023 empezaron otra vez a aparecer los casos, 2024 igual, y miren en el 2025, ¿no? Entonces la tendencia es que están aumentando. ¿Y eso es por qué? Porque obviamente ya el hacinamiento, el encierro que tuvimos por la pandemia ya no es así, ya tenemos una vida social normal, pero las coberturas vacunales no se han recuperado a la época de prepandemia. Entonces, esto está causando que enfermedades infectocontagiosas que pueden ser prevenibles otra vez estén apareciendo. Es una enfermedad muy contagiosa, el periodo de incubación de 1 a 3 semanas, promedio de 7 a 10 días. El ser humano es el único reservorio. La transmisión es por vía respiratoria, gotitas de aerosol. Grave. En qué pacientes podemos pensar que la tosferina puede llegar a ser grave? En menores de 6 meses, sobre todo en menores de 3 meses, obviamente en pacientes no vacunados o que tienen vacunas incompletas. La Bordetella pertussis es un cocobacilo gram negativo, capsulado inmóvil, aerobio facultativo.
única que produce la toxina pertussis, que es la que se adhiere a los epitelios respiratorios cilíndricos ciliados del tracto respiratorio superior y nasofaringe, y son las que van a causar el daño local a través de de una toxina traqueal. ¿Qué podemos saber acerca de la patogénesis? A ver, se observa el cursor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, el paciente con la enfermedad que está infectado puede toser y a través de esas gotitas de ese aerosol puede contagiar. Esa es una forma. Y la otra forma es a través de los fomites, ¿no? El paciente puede toser, digamos, y contaminar su pañuelo, contaminar un lapicero, un lápiz, un vaso, un papel, cualquier objeto que él toque. El objeto contaminado se llama fomite y una persona sana puede tocar, puede agarrar esos mismos objetos y de esa manera contaminarse. Entonces son dos vías de contaminación. De esa manera la persona sana puede adquirir la Bordetella pertussis. Esta Bordetella pertussis se puede localizar en nasofaringe, en orofaringe, o puede descender a través del tracto respiratorio y llegar incluso hasta los pulmones, bronquios y pulmones. Una vez ahí, va a empezar se va a adherir al epitelio respiratorio y a través de estas toxinas, la hemaglutinina filamentosa, la pertactina, el aglutinógeno, se va a anclar en el epitelio y va a empezar a producir daño. Una de las formas de defenderse del sistema respiratorio va a ser empezar a producir moco. Con este moco y a través de la tos va a tratar de expulsar la Bordetella pertussis, pero la Bordetella pertussis tiene también su sistema de, como les dije, de anclaje, que son a través de estas toxinas que estoy marcando con el cursor, y de esa manera también ella se va a defender y va a evitar que el cuerpo la expulse. Este moco tiene por misión, este moco producido tiene por misión capturar la Bordetella pertussis y expulsarla, pero también tenemos en cuenta que este moco va a obstruir la luz del tracto respiratorio y de esa manera también puede llegar a causar dificultad respiratoria y dificultad para que el aire ingrese a los pulmones y se pueda producir ese intercambio CO2-O2 que es necesario para la vida. Como dije, la abundante producción de moco tiene como misión que el cuerpo se defienda de la Bordetella pertussis, pero también puede producir daño, ¿no? Que es la obstrucción de las vías respiratorias. Una vez la Bordetella pertussis anclada en el epitelio respiratorio, va a producir la citotoxina traqueal. ¿Qué va a hacer la citotoxina traqueal? Va a impedir que los cilios del tracto respiratorio expulsen a esta bacteria. Entonces va a inactivar estos cilios y va a ser otra forma de que la Bordetella pertussis se va a defender y va a evitar que el organismo la expulse, ¿no? Y va a seguir causando daño. Va a producir la toxina pertussis, que le estoy marcando con el cursor. La toxina pertussis, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que el cuerpo se defienda a través de la producción de las células T. Estas células T van a acudir al lugar donde está la Bordetella pertussis y van a tratar de eliminarlo, pero eso, de acuerdo a la competencia del sistema inmunológico, va a ayudar o en su defecto no va a ayudar. La toxina pertussis también va a incidir en los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos van a producir histamina. ¿Qué va a hacer la histamina? Va a hacer que se produzca edema a través de la extravasación del líquido de los vasos sanguíneos al tejido perivascular. Este fluido va a hacer que se produzca edema. Entonces, este edema va a hacer que conjuntamente con el moco y con las lesiones que la Bordetella pertussis produzca en el tracto respiratorio, produzca también inflamación y edema. El organismo se va a defender. Una de las formas de defenderse es a través de las células T, como lo manifesté. Entonces, la Bordetella pertussis va a detectar eso y para tratar de combatir a estas células T va a producir la adeninato ciclasa, que también va a tratar de combatir a todas estas células T que están siendo producidas por el sistema inmunológico. Entonces,
La Bordetella pertussis a través de las toxinas hemaglutinina filamentosa, pertactina, glutinógeno, a través de la citotoxina traqueal, a través de la toxina pertussis y de la adelinato ciclasa, va a producir el daño en todo el tracto respiratorio y que es lo que va después producir las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. ¿Cuáles son estas manifestaciones clínicas? Se van a producir en dos etapas. La etapa catarral, que es la primera etapa, que es como un resfriado común, tos leve, coriza, fiebre, no es frecuente. La etapa paroxística, que son ataques de tos que aumentan en severidad, que pueden tener arcadas, desarrollar cianosis y parecer que tiene dificultad para respirar. El grito o gallito inspiratorio, que es un ruido producido por el esfuerzo inspiratorio forzado que sigue al ataque de la tos. Son como episodios de tos, no es que esté con la tos todo el día, son como accesos de tos que pueden producir vómitos y que pueden producir como gallito inspiratorio que produce esta patología. Y la etapa de convalescencia, que es cuando la tos desaparece, pero puede llegar a durar varias semanas o meses. Incluso esta enfermedad, por eso se llama la tos de los 100 días, no puede llegar a durar hasta 100 días, es decir, de 3 a 4 meses. Aquí tenemos estas tres etapas de las manifestaciones clínicas en un gráfico, ¿no? La fase o etapa 1, que es la fase catarral, que dura 1 a 2 semanas, que la pertusis la podemos confundir con cualquier resfriado común. La fase 2 o fase paroxística, que dura de 1 a 6 semanas y que puede extenderse hasta 10. Los síntomas son numerosos accesos de tos, como les dices. Es por accesos de tos, por episodios, por ataques de tos. Rápida seguida de este silbido al respirar, que es como el gallito inspiratorio que les dije, y es una tos como vienen accesos muy emetizantes, o sea que produce vómitos. Y la fase 3 o etapa 3, que es la etapa de convalescencia, que puede durar de 2 a 3 semanas. Muchas personas son susceptibles a otras infecciones respiratorias durante esta etapa de convalescencia. ¿Ok? Presentaciones atípicas más frecuentes en niños pequeños y personas vacunadas, pero se puede presentar a cualquier edad. En lactantes, en particular menores de 4 meses, hay una etapa catarral corta o ausente, el niño parece que está bien, tos leve, o sea, no luce tóxico, pues, se llega a tener una tos leve o paroxística, sin fiebre, rinorrea, estornudos. Puede presentarse estos accesos de tos con arcadas, jadeos, ojos saltones, pueden producirse vómitos, cianosis, sobre todo durante los accesos de tos. ¿Cuáles son las complicaciones? Apnea, convulsiones, dificultad respiratoria, neumonía, hipertensión pulmonar, insuficiencia renal, puede llegar a la muerte, ¿no? Un contacto cercano con tos prolongada y sin fiebre es importante tener en cuenta en estos pacientes. Una mortalidad de 1%. Niños vacunados, presentaciones menos graves, pero también pueden adquirir la enfermedad, también. Niños mayores y adolescentes generalmente son asintomáticos o pueden tener una tos leve sin rasgos característicos, ¿ok? Entonces, puede haber la presentación típica que le hemos mencionado hace un rato y las presentaciones atípicas, que sobre todo se dan en niños pequeños o en personas vacunadas. El diagnóstico, tenemos criterios de la CS y de la OMS. Enfermedad con una tos aguda de mayor o igual a 2 semanas, que tengan uno de estos síntomas asociados, paroxismos de tos, o sea, tos por accesos, por ataques de tos, o sea, no una tos continua, este grito o gallito inspiratorio, vómitos luego de los accesos de tos y que también presenten apneas con o sin cianosis. Y el otro criterio del OMS es una tos aguda de cualquier duración, tiempo de duración, con al menos uno de los síntomas asociados a la tos ferina ya mencionados anteriormente, y el contacto con un caso confirmado laboratorialmente, es decir, que exista un vínculo epidemiológico, el contacto con una persona que haya tenido pertussis confirmada. En casos clínicamente sospechosos, en menores de 4 meses,
¿Qué sintomatología nos pueden llegar a pensar que es sospechoso de pertusis? Tos que no mejore, puede o no ser paroxística, rinorrea, apnea, convulsiones, vómitos, poco aumento de peso. En un examen auxiliar, leucocitosis con linfocitosis, contacto doméstico con una persona con una tos prolongada. En pacientes mayores de 4 meses, niños preescolares o escolares, una tos paroxística no productiva que sea mayor o igual a 7 días, rinorrea, tos con silbido, apnea, vómitos postusígenos, una hemorragia subconjuntival o alteración del sueño, cianosis, episodios de sudoración entre paroxismos, o sea, entre los ataques de tos. Exámenes auxiliares que podemos utilizar en estos casos sospechosos, un hemograma, y ahí vamos a notar que hay leucocitosis con linfocitosis. Recuerden que en pacientes pediátricos lo normal es que tengan leucocitos entre 5.000 y 15.000. Cuando es mayor de 15.000 hablamos de leucocitosis. Grado de linfocitosis correlacionado con severidad. Mientras más linfocitosis haya, debería ser correlacionado con un paciente más enfermo. Trombocitosis, es decir, aumento de las plaquetas, del número normal de plaquetas, que es de 150.000 a 450.000. Radiografía de tórax, generalmente es normal, pero puede haber una hiperinflación, o sea, signos de obstrucción de aire, a la salida de aire, de hiperinsuflación, ¿no? Infiltrados pereiliares. Laboratorio, ¿qué exámenes nos pueden llevar a confirmar una pertusis? Un cultivo de Agar-Regan-Low, que es el examen auxiliar de elección. La muestra se obtiene de nasofaringe. Un PCR más sensible y rápido que el cultivo puede ser positivo a Bordetella holmesi o a Bordetella bronchiséptica, que también son diferentes tipos de bordetelas que pueden llevar a producir también cuadros parecidos. Serología por ELISA, a través de una muestra en una fase aguda, o sea, en la primera fase o en la fase de convalecencia. El diagnóstico de 2 a 8 semanas después del inicio de la tos. Ese es el tiempo en el cual podemos diagnosticar con una serología por ELISA, o sea, ya un poco tardío, o sea, no en etapas iniciales. Una vez diagnosticado la pertusis o tosferina, debemos iniciar un antibiótico dentro de las 3 semanas posterior al inicio de la tos, pacientes con diagnóstico clínico o laboratorial. Después de las 3 semanas de la aparición de la tos, no se recomienda tratamiento antibiótico ya de manera rutinaria, se tiene que evaluar a cada caso por separado, siempre exceptuando a las embarazadas cerca del término de la gestación y en pacientes con comorbilidades como asma o malformaciones. La elección del antibiótico, los macrólidos, acitromicina, claritromicina. Tiempo, iniciar lo más precozmente posible en relación a la sospecha clínica. Antitusígenos solo de ser necesarios. Si es mucha la tos, muy emetizante, o sea, produce mucho vómito, mucho disconfort al paciente, pueden utilizar un antitusígeno, se sugiere el dextrometorfano. Lo más importante en el tratamiento es la prevención, la vacunación. Como en el caso de difteria, la vacunación primaria, es decir, a los 2, a los 4, a los 6 y sus consiguientes refuerzos. Este es un cuadro en el cual resumimos los antibióticos. Como observan, a cualquier edad se puede dar sobre todo los macrólidos, que son los antibióticos de elección en este caso. Sobre todo la citromicina. ¿Y por qué la citromicina? Porque también los pacientes son más adherentes a este tratamiento porque se da una vez al día. La dosis 10 miligramos por kilogramo por día, una dosis por 5 días. Bueno, y acá les voy a dejar el cuadro para que ustedes lo analicen de los otros antibióticos y las dosis que se pueden dar. ¿Preguntas sobre tosferina? Lamentablemente no han podido escuchar el audio, ¿no? Porque eran 2 audios de pacientes con este tipo de tos que hemos estado hablando
en acceso, semetizante, cianotizante en algunos casos, ¿no? Pero bueno, les voy a dejar la presentación para que lo puedan escuchar. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, paciente de sexo masculino, edad 6 años 5 meses, antecedente inmunizaciones incompletas. Como pueden ver, la pregunta clave en cualquiera de las tres patologías que estamos viendo, es decir, difteria, pertusis y tétanos, que es el último tema a tratar, es el antecedente de las inmunizaciones. Es importante en pediatría preguntar sobre inmunizaciones, chicos, no se olviden. Enfermedad actual. Mientras el paciente se encontraba en la parte posterior de una camioneta, sufre accidente de tránsito, choque con una mototaxi, que llevaba diferentes residuos sólidos, quedando atrapado entre fierros y basura por aproximadamente 10 minutos. Esto le ocasiona una herida contuso cortante en pierna y rodilla izquierda. Tratamiento. Primero, limpieza, sutura, control en 2 días. Segundo, regresa para un control en 2 días, obviamente. Le piden una radiografía del miembro inferior izquierdo, limpieza, antibiótico bioral, curaciones interdiarias. 10 días después del control, o sea, del segundo tratamiento, acude a consulta por presentar dehiscencia de la herida, material purulento, dolor abdominal moderado, hiporexia, dificultad a la apertura mandibular súbita, rigidez muscular generalizada, se indica hospitalización. ¿Qué opina del tratamiento inicial? Si es un paciente que tiene una herida de consideración y que esa herida estuvo en contacto con diferentes residuos sólidos, quedando atrapado entre fierros y basura por 10 minutos, ¿qué opinan de ese tratamiento inicial? Limpieza, sutura, o sea, cierre definitivo de la herida, control en 2 días, y luego cuando regresa con signos de flogosis esa herida, le sacan una radiografía del miembro inferior izquierdo del lugar donde está la herida, pensando en que para ver cómo está el hueso, de repente había un problema con el hueso, una osteomelitis que estaba iniciando o algo. No era así. Le indican una limpieza, antibiótico bioral recién, curaciones interdiarias. ¿Qué opinan de ese tratamiento, chicos? Obviamente saben que estamos hablando de tétano porque es el único tema que falta tratar, ¿no? Pero, ¿qué opinan de ese tratamiento? Es lo que quiero que me digan. ¿Qué falta ahí desde el inicio? ¿Mm? Más todavía si era antecedente de inmunizaciones incompletas. ¿Mm? Chicos, la vacuna, pues, ¿no? La vacuna antitetánica. Cuando vean ustedes este tipo de casos de pacientes, indiquen vacuna antitetánica, porque no sabemos, de repente al inicio los papás no están tan seguros tampoco de las inmunizaciones. Ante la duda, indíquenla, ¿ok? Es una patología inmunoprevenible, ocasionada por la toxina de la bacteria Clostridium tetani, que va a producir espasmos musculares, sintomatología por alteración del sistema autónomo, insuficiencia respiratoria, ampliamente distribuida en el medio ambiente, esta bacteria, este microorganismo, ¿no? Principalmente en países de bajos y medianos ingresos, o sea, en países en vías de desarrollo, en estratos socioeconómicos bajos, en países de ingresos altos, en personas mayores, sobre todo mayores o iguales a 60 años. ¿Por qué? Porque ya no son tan inmunocompetentes o generalmente tienen algún tipo de comorbilidad. Mayor riesgo en personas mayores, ya lo estamos mencionando, o en personas que usan drogas, diabéticos, en regiones con conflictos, o sea, en guerra, desastres naturales, en sociedades donde hay muchos emigrantes o refugiados. El Clostridium tetani es el causante de esta patología, es un bacilo gram positivo anaerobio, formador de esporas,
La toxina implicada es la tetanospasmina y se va a producir un síndrome clínico de tétanos. ¿Dónde se localiza este microorganismo? En el suelo, tracto gastrointestinal y en las heces. Las esporas germinan y producen la toxina del tétanos. Entonces, por eso se dice que es ampliamente diseminado por todo el mundo. Dos tipos de manifestaciones clínicas, el tétanos neonatal y el tétanos clásico, por así llamarlo. El tétanos neonatal puede ocurrir en cualquier recién nacido, entre el tercer y el 28 días de edad. No puede, ¿qué es lo que pasa con este recién nacido? Tiene problemas para succionar con normalidad y se pone rígido o tiene espasmos. En el tétanos clásico, causado por infecciones de heridas mayores o menores, otitis media crónica, uso de drogas o inyectables o cirugías previas, ¿no? Como en el caso de nuestro paciente, en el caso clínico que hemos revisado al inicio. La incubación desde la presunta infección hasta el primer síntoma de 7 a 10 días, hasta un rango de 1 hasta 60 días. La aparición entre el primer síntoma y el primer espasmo. Incubación menor de 7 días, periodo de aparición de 48 o menos horas. Esto es mal pronóstico. ¿Ok? Mayor importancia pronóstica, los espasmos al ingreso. Si es un paciente que desde el inicio tiene espasmos, o que desde que se originó la herida hasta que empiezan a aparecer los síntomas hay menos de 7 días o menos de 48 horas, esto es un mal pronóstico. ¿Cómo se produce la lesión? El ingreso de la producción, obviamente ingresó el Clostridium tetani, produjo la toxina tetánica, se va a localizar en las terminaciones nerviosas periféricas, hay un transporte retrógrado de esta toxina, de los axones a los cuerpos celulares. Esta toxina tetánica atraviesa la sinapsis, se dirige hacia las terminales neuronales, va a inactivar la sinaptobrevina, que es la que va a impedir la fusión de las vesículas sinápticas. Esto va a disminuir la transmisión neuronal de los neurotransmisores inhibitorios. Los nervios periféricos motores craneales, en los nervios periféricos motores craneales y autónomos, y esto va a originar la hiperactividad y la presentación clínica de estos espasmos dolorosos típicos de esta patología. En los tétanos generalizados hay una rigidez generalizada, opistótonos, postura de decorticación. Cuando es un efecto más local es en una sola extremidad o en el lugar donde se origina la herida, y hablamos de extremidad porque generalmente es en las extremidades donde se originan estas heridas. Hay una baja cantidad de toxina, puede progresar, poco frecuente. Cuando es una localización cefálica, afecta solo los músculos inervados por los nervios craneales. Puede progresar, pero también es poco frecuente. La más frecuente, cuando se presenta esta patología, es la generalizada. El tiempo desde los primeros síntomas hasta la aparición de los espasmos tiene un promedio de 2 a 4 días y varía de menos un día hasta 11 días. Los espasmos generalizados pueden durar hasta 2 semanas. De acuerdo al lugar afectado, se aparece la sintomatología. Si son nervios craneales, está la risa sardónica, que es por contracción de los músculos de la cara, la disfagia, trismus, laringoespasmos. Si es a nivel axial, reflejos normales, reflejo plantar flexor, rigidez muscular después de la fase aguda. Si es a nivel central, conciencia conservada, una prueba de la espátula positiva, inestabilidad autonómica. Si la actividad motora puede estar afectada y esto va a causar la rigidez muscular, espasmos dolorosos, opistótonos, rigidez abdominal. La clasificación de la severidad con la escala de Ablett, en grado 1, 2, 3 y 4, o sea, de leve a muy severo. En el grado leve hay un trismus leve a moderado, espasticidad general sin compromiso respiratorio.
En el grado 2, ¿qué lo diferencia? Que hay un compromiso respiratorio moderado, puede haber una disfagia leve. En el grado 3 ya son trismos severos, espasmos generalizados, disfagia, taquicardia, empiezan a haber periodos de apnea, hay un mayor compromiso obviamente de todo ya del sistema neurológico y por consiguiente de las funciones vitales. Y en grado 4, que es ya muy severo, hay alteraciones ya autonómicas violentas que involucran el sistema cardiovascular, hipertensión severa, taquicardia, hipotensión, que puede llevar a la muerte. El diagnóstico, los síntomas y los signos clínicos, una buena anamnesis, el antecedente de vacunas incompletas o de no vacunado, en el tétano más frecuente, el antecedente de una herida sobre todo. Cultivo puede ser positivo en personas sin tétanos, pero se solicita. La toxina del tétanos puede ser detectada en suero por bioassay, útil en pacientes con títulos protectores. Resultado negativo no excluye la patología. Una electromiografía no es necesaria, puede ser útil en casos de tétanos local. Diagnóstico diferencial del tétano moderado localizado, patología local faríngea, oral o mandibular, hipocalcemia. Y el tétano generalizado con una intoxicación por estricnina, reacciones distónicas a algunos fármacos como las fenotiacinas y un síndrome neuroléptico maligno. Tratamiento, limpieza de herida y debridamiento de herida, la antitoxina, iniciar de manera precoz para evitar que la tetospasmina se fije al sistema nervioso y que el pronóstico sea malo, el antibiótico, penicilina G-sódica, si vamos a utilizarla vía endovenosa, metronidazol o doxiciclina, benzodiazepinas en caso para el control de los espasmos musculares, diazepam, midazolam sobre todo. Es un paciente que debería ir a UCI, que necesita unidad de cuidados intensivos, porque se necesita un monitoreo continuo, un soporte vital importante y puede llegar a necesitar una ventilación mecánica, nutrición parenteral. Morfina o sulfato de magnesio para tratamiento de las disfunciones autónomas. Para neutralizar la toxina circulante, inmunoglobulina antitetánica humana o la antitoxina equina. Si no contamos con esto, inmunoglobulina endovenosa, que contiene los anticuerpos contra el tétano, y la inmunización con vacuna de tozoide tetánico. Inmunidad a largo plazo, y va a competir con la toxina activa al unirse en sitios de entrada del sistema nervioso. Como parte también del tratamiento de la neutralización de la toxina, se recomienda la inyección intramuscular de la antitoxina inmunoglobulina antitetánica humana. Esto nos va a ayudar en tres frentes: neutralizar la toxina circulante, prevenir la toxicidad neurológica y efectos continuos, y evitar los efectos continuos de la toxina, que no son reversibles. La dosis, 500 unidades, que pueden ser efectivas como dosis más alta, 3.000 unidades a 6.000 unidades. Se recomienda que una parte de la dosis se inyecte en el sitio de la herida. Esto es controversial. Hay literatura que dice que sí y otra literatura que dice que debe ser toda administrada por vía parenteral. La prevención, una limpieza adecuada de heridas, una inmunización activa, vigilar que el paciente tenga sus vacunas completas, lactantes la DTPA, y en adultos los refuerzos cada 10 años. ¿Ok? Entonces, sobre todo, recordando al caso clínico que mencionamos al inicio de esta patología, una limpieza adecuada de la herida. Y si es un paciente que no tiene sus vacunas completas, pues iniciar la inmunización activa, es decir, colocar la vacuna antitetánica, iniciar antibiótico, y si es un paciente de alto riesgo, pues la antitoxina, ya el tratamiento. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? Son temas de que no son frecuentes, menos mal,
y que mientras mantengamos una cobertura vacunal adecuada, ojalá sigan así. El tema es que las coberturas vacunales ahorita no están con una cobertura adecuada, estamos con menos del 90%. Nosotros solíamos tener más del 90%, lo ideal sería tener un 95%, pero debemos todos hacer el esfuerzo y esta es una misión que nos compete a todo el personal de salud. Ok, chicos, ¿preguntas? Muy bien. Marco, ¿estás ahí todavía? Marco, ¿estás ahí? Marco, ¿me escuchan? Sí se le escucha, doctor. Sí se le escucha, doctor. Sí se escucha, doctor. Ya. Sí. Marco, ¿estás? Bueno, le dicen a Marco, por favor, de que me mande la asistencia. Ok, chicos, al no haber ninguna pregunta, entonces nos vemos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. ¿Terminaste?